bueno. Salude a su hermano que está a su lado. God is good. Please greet your brother next to you. Amén. Siéntese un momentito. Please be seated. Thanks to God for that. Ahora, en la vida de Josué, Now in the life of Joshua, Josué 1:6 dice: Joshua 1:6 says, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Dios le prometió God promised a Abraham to Abraham que esa tierra era de ellos. that that land would be theirs. Le prometió al pueblo que estaba allá en el desierto He promised the people who were there in the wilderness que esa tierra le pertenecía a ellos. that that land belonged to them. Pero había una condición, But there was a condition. que ellos tenían que luchar contra las personas que estaban poseyendo esa tierra. They had to fight against the people who inhabited the land. Y para eso había que esforzarse y ser valiente. And for that, they needed to be strong and courageous. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros God is calling each and every one of que us entendamos que la salvación to understand that salvation, no la hemos ganado ninguno. we haven't won it, Porque la salvación es un regalo de parte de Dios. because salvation is a gift on behalf of God. Pero sí, Él nos manda a nosotros But He does tell us a que nos esforcemos to be strong, y que sobre todas las cosas and above all else, le obedezcamos a Él. we obey Him. ¿Cuál es el significado para Josué y para nosotros? What is the meaning of this for Joshua and us? Esfuérzate y sé valiente, porque a través de ti cumplirá Dios sus promesas. Be strong and courageous, because through you, God will fulfill His promises. Ninguno somos indispensables, None of us are indispensable, pero todos nosotros, but all of us, Dios se agrada God is pleased de cuando lo obedecemos a Él. when we obey Him. Entonces, nosotros vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios And so we're going to find here in the Word of God de hombres que se esforzaron y fueron valientes, of people who were strong and courageous, de hombres que sobre todas las cosas se le creyeron a Dios. people who above all else believe God. Pablo también nos incita a ser esforzados y valientes. Paul also motivates us to be strong and courageous. 1 Corintios 16:13 nos dice: 1 Corinthians 16:13 tells us, velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. ¿Usted no se acuerda en alguna ocasión que usted le ha dicho a su hijo: Do you remember on a certain occasion when you told your child, usted es un varón, usted debe de esforzarse, usted debe ser valiente? you're a man, you need to be strong, you need to be courageous. Los hombres no lloran, ¿cierto? Men don't cry. Entonces, nosotros, We, como hombres de Dios, as men of God, tenemos que entender que Dios nos ha puesto en nuestros hogares we need to understand that God has placed us in our homes como sacerdotes de Él, as priests, como líder de allí, as leaders, como cabeza del hogar. as the head of the household. Entonces, nos dice la palabra aquí And so the word tells us que debemos de esforzarnos y portarnos varonilmente, that we need to be on guard and behave courageously, y esforzarnos en la fe. to be firm in the faith. Y fe viene por el oír, And faith comes from hearing, y el oír es la palabra de Dios. and hearing the word of God. Entonces tú y yo tenemos que esforzarnos And so you and I need to be y strong enseñarle a nuestros and hijos teach our children de que su padre oran, that their parents de que su pray, padre dependen de that Dios, their parents depend on God, y enseñarles a ellos. and teach them. Porque si tú y yo no se lo enseñamos, Because if you and I don't show them, lo van a enseñar en otro lugar someone else is going to show que them. anteriormente para nosotros era un lugar de enseñanza, de buena enseñanza y mucha seguridad. A place where it used to be a location of good education and security. Lamentablemente hoy no es así, de esa manera. Unfortunately, today is not that way. Mientras estábamos en el retiro, As we were in the retreat en el día de ayer, yesterday, ¿cuántos saben que ayer habría retiro?
How many knew there was a retreat yesterday? Levanta la mano que usted lo sabía. Raise your hand if you knew. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Let's leave it right there. Me hablaba una persona de que en la escuela le quieren enseñar a las personas A person was talking to me saying that in schools they want to ciertos teach people libros certain books que no tienen que ver nada con la enseñanza, that has nothing to do with education. sino quieren inculcarle en la cabeza But rather they want to put into their minds enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. teachings that go against the word of God. Y como padre, And as parents, usted y yo You and debemos de I esforzarnos need to be strong y llegar allí a la escuela. and go to the schools. Y esta persona me decía, yo fui a la escuela And this person told me I went y to the hablé con school la persona and I spoke to the person y le dije and I told them que le cambie ese libro para que él ya change. lea otra cosa. to change that book so she could read another Porque one. también hay amenazas. Si no lo hacen, Because there are threats if you don't do it. entonces no va a subir la nota en esa materia. And then their grade will not go up. Pero los niños pueden decirle a sus profesores But the children can tell their teachers de que ese libro that that book no le conviene leerlo, is not good for them. porque son verdaderamente hombres y mujeres que están comprometidos con Cristo. Because there are truly men and women who are committed to Christ. Así que es la lucha que estamos viviendo hoy en día. And so that's the fight that we are fighting today. Dice Pablo, Paul says, él mismo nos ayuda a entender la fuerza, nuestra fortaleza, de dónde viene, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. he helps us to understand the fountain of our strength. Efesios 6:10 nos dice, Ephesians 6:10 says, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Entendamos claramente Let's understand clearly que nuestra fortaleza, nuestra fuerza viene de Dios. that our strength comes from God. Y por lo tanto tenemos que acercarnos cada día más y más a Él And therefore we need to get to him. We need to get closer to him y every day depender de Él. and depend on him. Porque es una lucha que estamos peleando. Because it's a battle that we're fighting. Quizás usted cree, como le decía anteriormente, que nuestra lucha es con las personas, Maybe you believe that our fight is against people, con los maestros que están enseñando a nuestros hijos. with the teachers who are teaching our children. Hay algo más detrás de eso, There's something else behind that. que una fortaleza diabólica. That is a stronghold. Por eso dice la palabra That's why the word says que nuestra lucha no es contra sangre ni that carne, our fight is not against flesh and sino blood, contra principados, against contra principalities, potestades, against strengths, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, against governors of the celestial places of this world, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. against spiritual strongholds of the Esa celestial es la lucha que places. estamos peleando nosotros. That's the fight that we're fighting. Aún dentro de nuestras escuelas Even within our schools, enseñan cosas ocultas, they teach things of the darkness, cosas que no son agradables a Dios, things that are not pleasing to God, cosas que vienen del mismo diablo, para decirlo más claro. things that come straight from the enemy, to be more clear. ¿Y qué yo voy a hacer? And what will I do? Usted dice, You say, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. be strong in the Lord and in the power of his strength. ¿Se da cuenta por qué yo insisto en que hay que ungir a nuestros niños? Do you see why I am persistent in saying that we need to anoint our children? De que como padres tienen que llegar a las escuelas también y hablar con ellos. That as parents, you need to go to the schools and speak to them. No seamos indiferentes, Let's not be indifferent, porque a nuestras generaciones because to our generations, quieren engañarla, they want to deceive, queriendo que ellos nieguen a Dios. wanting them to deny God. Pero ¿sabe una cosa? But you know one thing? Que Dios no puede ser burlado, That God cannot be, porque todo lo que el hombre sembrare, because everything that a man sows, eso segará. that he reaps. Dios es paciente para con todo God is patient. y Él no quiere que nadie se pierda, He doesn't want anybody to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all proceed to repentance. Nuestro compromiso Our es commitment is que usted y yo that you and I oremos por ellos pray for them para que ellos vengan al so arrepentimiento they can come to repentance y entender and understand que para todos that nosotros for all of us, hay un comienzo, there's a beginning,
pero también hay un final. but there's also an end. Y no sabemos cuál es el final, And we don't know what the end is, aún de cada uno de nosotros, even of our own. porque todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Because we are all going to face the tribune of the Lord. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé. When it will be, I don't know. Ahora, ¿cuál es el enfoque de este mensaje? Now, what's the focus of this message? Las personas comprometidas con Cristo se enfocan en la misión de la iglesia. People who are committed to Christ focus on the mission of the church. Y la misión de la iglesia es And the mission of the church is demostrar que Jesús es el Cristo. to show that Jesus is the Christ. Que todo lo que usted y yo hablemos That everything that you and I speak of sea de Cristo Jesús be about Christ como nuestro Salvador, as our Lord and Savior, como el que viene muy pronto as the one who's coming very a soon levantar su iglesia. to raise his church. Pregunta número 1. Question number 1. ¿Cómo mostramos que Jesús es Cristo? How do we show that Jesus is Christ? La respuesta es predicando el Evangelio. The answer is preaching the gospel. Marcos 16:15. Mark 16:15. Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Go into all the world and preach the gospel to all creation, A todos. to all, Dije antes sin acepción de personas. without any exceptions. Al que blanco, al negro, al White, alto, black, tall, al rico, al pobre, rich, poor, a todos. all. No, todavía un niño, él no va a entender. No, as the child would Al understand. niño también. To the child too. Me encantó uno de los testimonios del el viernes pasado. I loved one of the testimonies of last Friday. Hablaba nuestro hermano, ¿puedo decir Robinson que era tú? Robinson, can I say it was you? Hablaba de su hijo, He talked about his son, que es un líder, who's a leader. y él le decía a su papá And he would tell his father que allá en la escuela that in school, él tiene un grupo de niños he has a group of children que se reúnen y él habla de Cristo Jesús, that they get together and he talks about que Jesus no se Christ, avergüenza de la that he's palabra not de Dios. ashamed of the word of God. Y es lo que él le ha enseñado, inculcado a su And that's hijo. what he's taught his child. ¿No cree que usted y yo debemos de hacer lo mismo? Don't you think you and I should do the same? Aún a nuestros nietos. Even to our grandchildren. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dígalo que sea por fe, amén. Say it if it's only by faith. Amen. Hay que entender lo siguiente. We need to understand the following. Lo que Pablo le enseñaba a Timoteo. What Paul taught Timothy. Pablo demostraba que Jesús es el Cristo Paul showed that Jesus is the Christ. En 1 Timoteo 1:12 In 1 al Timothy, 17 dice, 1 Timothy 1, starting with verse 12 says, oiga cómo Pablo le enseña a su hijo Timoteo. see how Paul teaches his son Timothy. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me puso por fiel poniéndome en el ministerio. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, and that he considered me trustworthy, appointing me to his service. Ahí está Pablo hablando de él. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Paul, speaking about himself, says, even though I was once a blasphemer, a persecutor, and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Así hay muchas gentes There's many people like that que dicen, yo no creo en Dios, that say, I don't believe in God, y es por ignorancia. and it's because of ignorance. Y solamente con una persona decir, yo no creo en Dios, And only with a person to say, I don't believe in God, están creyendo en algo, they're believing in something, que no creen en Dios. but they don't believe in God. Entonces creen en algo, ¿cierto? So they believe in something, right? Entonces mucha gente lo hacen por ignorancia, And so many people do it because of ignorance. otros lo hacen porque usted y yo no le hemos hablado la palabra de Dios, Others do it because you and I have not preached the word to them. quizá porque usted y yo no hemos dado testimonio a ellos. Maybe you and I haven't given them a good testimony. Y Dios es un Dios que da muchas oportunidades. And God is the God that gives a lot of opportunities. Y me acuerdo en una ocasión I remember on an occasion que me encontré con una persona bien incrédula, that I found a person who was very incredulous. no quería que le hablaran de la palabra de Dios. He didn't want anybody to talk to him about the word. Le encontré
en una de las rutas, era la 495, I found him on 495. estaba quedado allí porque se le había dañado el carro. His car has stalled, Entonces, pues nos paramos, íbamos unos cuantos hermanos. and so we stopped. There was a few brothers Y entonces, together. pues le dimos un ride para traerlo para acá, para Lawrence. And so we gave him a ride to Lawrence. Y no tuvo que soportar todo lo que le predicamos. And he had to just listen to everything we preached to him. Yo no sé por qué a mí me pasan tantas cosas, I don't know why so many things happen to me. pero me acuerdo que en una ocasión I remember on an occasion, estaba trabajando, I was working, resolviendo un problema eléctrico, taking care of some electrical issue. y mientras estaba ahí, estaba el dueño, estaba ahí conmigo, As I was there, y yo comienzo a hablar del evangelio. the owner was there, and I started to talk about the gospel. Siga trabajando y a mí no me hable de eso. Keep working, but don't talk to me about that. Pues mire, yo tampoco quiero seguir trabajando. Or I also Usted don't o want to me oye y continue yo le working. termino el trabajo o yo dejo esto así. You either listen to me and I finish the work, or I just leave. Hermano, hay que esforzarse y ser You valiente. need to be strong and courageous. Así que eso fue lo que aconteció. And so that's what happened. Sigue diciendo el verso 13. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. El 14, perdón. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verse 14 continued to say, the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Repito, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. I repeat, the grace of our Lord was poured onto me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. Dos cosas, la fe y el amor Two things, que tenemos en Cristo Jesús. faith and the love that we have in Christ Jesus. Eso tiene que reflejarse en nuestras vidas. That needs to be reflected in our lives. Eso tiene que verse. That needs to be seen. Es que yo no le veo nada de Cristo a esa persona. It's that I don't see anything of Christ in that person. Examinémonos. Let's examine ourselves. Sigue diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Let's not forget where God took us out of. Algunos estábamos más hundidos que otros. Some were fallen deeper than others. Algunos, mire, no se veía ni la cabeza. Levantábamos la mano Some you couldn't even see our head. We y would uno de raise los our y hands. se quedaba quizás algunos dedos nada más de la mano, And maybe you can only see a few porque fingers. estábamos tan hundidos en el pecado Because we were so deep in sin que esa era nuestra condición. that was our condition. Algunos muy religiosos, Some of us very religious. hermano, qué peor todavía. That's worse even. Decimos que estábamos bien, We say that we were okay. pero mire, si el que habló de esto que fue Pablo, But if the person who talked about this, who was Paul, Pablo era un hombre Paul was a man que guardaba 613 mandamientos. that kept 613 commandments. Eso era la ley, era That un was hombre the law. irreprensible, He was irrepressible, pero todavía no conocía a Cristo Jesús. but he still didn't know Christ Jesus. Así que imagínese si ese hombre era así, And so imagine if that man was like that. entienda Understand que la palabra de Dios dice, that the word of God says por cuanto todos pecaron, that because all have sinned, están destituidos de la gloria de Dios. all have been destituted from the glory of God. Ahora, ¿qué implica esto? Now, what does this imply? ¿Qué hacen los discípulos? What do disciples do? Conocen la verdad que es Cristo Jesús. They know the truth, who is Christ Jesus. Conocen la voz de Dios. They know the voice of God, Obedecen los mandamientos. obey the commandments. Se niegan a sí mismos. They deny themselves. Cargan su They cruz. carry the cross, Sufren como Jesús sufrió. and they suffer as Jesus suffered. En este caminar In this walk, vamos a tener luchas, sufrimientos. we're going to have fights, sufferings. Pero el Señor dijo But the Lord said que confiemos en Él to trust Him,
porque Él ha vencido al mundo. because he has conquered the world. Así que no podemos vivir un evangelio And so we can't live a gospel complaciéndonos a nosotros mismos. pleasing ourselves. Tenemos que negarnos a sí mismo We need to deny ourselves para que Dios sea glorificado en todo. so that God may be glorified in everything. Una pregunta para reflexionar, A question to reflect on basado en esta descripción. based on this description. ¿Verdaderamente eres discípulos? Are you truly a El disciple? mismo Saulo o Pablo relata algunas de las virtudes de Ananías en Hechos 22 cuando comparte su testimonio. Paul himself in Acts 22 talks about some of the virtues of Ananias when he's sharing his testimony. Hechos 22:12. Acts 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. A man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. Este hombre se parecía a Cristo Jesús. This man was like Jesus himself. Era un hombre de buen testimonio. He was a man with a good testimony. ¿Cuál es el testimonio que tú y yo estamos dando en nuestra casa, What is the testimony you and I have in our homes, con nuestros vecinos, with our neighbors, con nuestros compañeros de trabajo? with our coworkers? ¿Te atrevería a preguntar, Would you dare ask? o mejor dicho, te atrevería tú decir, Or better yet, would you dare say, yo soy cristiano en tu trabajo? I am a Christian at your job? ¿O te avergonzaría? Or would you be ashamed? Porque el que se avergonzaría del Señor Because whoever is ashamed of the Lord aquí en la tierra, here on earth, Él se va a avergonzar allá en los cielos. he will be ashamed in heaven. Al venir a Cristo Jesús, When you come to Jesus, somos una carta leída. we're an open letter. Yo creo en Dios. I believe in God. Yo amo a Dios. I love God. ¿Cuánto aman a Dios? How many love God? Todos podemos decir que amamos a We can all Dios. say that we love God. Ahora, el Señor dice Now the Lord says en Juan 14:15, in John 14:15, si me amáis, if you love me, guardad mis mandamientos. keep my commandments. Si verdaderamente amamos a Dios, If we truly love God, si verdaderamente creemos en Dios, if we truly believe in God, vamos a dejar que Dios let's allow God sea el centro de nuestras vidas to be the center of our lives. y que sea Dios glorificado en todo. And may God be glorified in everything. Yo quiero hacer una oración, póngase de pies. I would like to do a prayer. Please stand. Y quiero orar I would like to pray por aquellas personas for those people que están luchando who are fighting contra algún vicio que hay en su against a vida. vice in their lives. Hablamos de un sinnúmero de cosas We talked about a number of que muchas things. veces tenemos nosotros. Many things we have, many times we have. Esas, si están afectando nuestra vida, If they're affecting our lives, vamos a orar let's pray. y vamos a pedirle al Señor, Let's ask the Lord. Señor, yo no quiero seguir igual, Lord, I don't want to be the same, pero tampoco tengo fuerzas. but I also don't have the strength. Fortaléceme de manera especial. Strengthen me in a special way. Yo sé que Dios es más que suficiente. And I know that God is more than Ahí donde sufficient. donde están allí, Right there where cierra you sus are, ojos close your eyes y pídele al Señor and ask the Lord. y menciónale al Señor And mention to the Lord cuál es la condición en la cual tú estás viviendo delante de Él. the condition that you're living before Him. Y pídele a Dios que te dé fortaleza, fuerzas And ask Him to give you strength para renunciar a esas cosas. to renounce those things. Con tus palabras, dile al Señor, With your own words, tell the renuncio, Lord, I renounce. y puede mencionarle cuál es el vicio, You can mention whatever vice. qué es lo que no te deja a ti acercarte a Dios, What is it that doesn't allow you to get closer to qué es lo God? que no te deja a ti What is it that doesn't allow you o a mí que cumplamos or me to fulfill la gran comisión de ir y predicar el Evangelio the a great toda commission of criatura. going and pray, of sharing the gospel with all creation? ¿Qué es lo que está impidiendo que no nos esforcemos y seamos valientes? What is inhibiting our ability to be strong and courageous? Pidámosles al Señor, Let's ask the Lord. pidámosle a Dios, Ask God, Señor, yo quiero ser diferente, Lord, I want to be different. yo quiero hacer tu voluntad, I want to do your will, aunque me cueste,
even if it costs me, aunque me sacrifique, even if I have to sacrifice aunque me myself, esfuerce, even if I have to be strong and courageous. lo voy a hacer, I will Señor. do it, Lord. Quiero ser diferente. I want to be different. Quiero que te vean a ti, I want them to see you, que sea tú glorificado that en mi you may vida. be glorified. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Si alguien quiere recibir a Cristo, If there's someone here who wants to receive aquellos Jesus, que nos ven a través de las redes, those who see us online, aquellos que están presentes, those who are present, puedes repetir conmigo. please repeat with me. Señor Jesús, Lord Jesus, yo reconozco I recognize que soy pecador. that I am a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Perdóname, Señor, Forgive me, Lord, por todas las cosas for all the things que yo he hecho, that I have Dios. done. Tú dices You say que un corazón contristo y humillado that a contrite heart tú no desprecias. you do not reject, Que tú no haces excepción de personas. that you make no exceptions, Que aunque mi pecado that all of my sins sean rojo como el carmesí, are red as cardinal, tú lo haces como blanca lana. you make it white as a wool. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, I don't know how you're going to do it, pero sí he oído but I have heard que tú eres un Dios, that you're a God, que para ti no hay nada imposible. that nothing is impossible for you. Obra en mi vida, oh Dios. Work in my life, Lord. Escribe mi nombre Write my name en tu libro in your book y permite, oh Dios, and allow, God, que yo me mantenga fiel delante de ti. that I remain faithful No before you. dependo de mi fuerza, I don't depend on my own strength, sino de tu fortaleza. but of your strength. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.